el honor de presentar a las dos panelistas que nos hacen el honor de estar con nosotros el día de hoy y quienes tendrán a cargo el desarrollo del tema la metodología de círculos de paz como una herramienta para el diálogo social y la resolución de conflictos. Doña Sara Castillo, ella es la directora ejecutiva de la CONAMAC, desde donde ha impulsado a nivel sectorial temáticas como la justicia restaurativa, los círculos de paz, la participación ciudadana en la justicia y justicia abierta. Doña Aurelia Bolaños es la encargada de comunicación de CONAMAC, es especialista en el tema de círculos de paz, es facilitadora de la CONAMAC en este tema y colaboradora de la Escuela Judicial en el tema de círculos de paz en la formación de personas aspirantes a la judicatura. Muy buenas tardes, doña Sara y doña Aurelia. Tienen la palabra, adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias doña Katia, a la Escuela Judicial por tan gentilmente permitirnos, para mí, en mi caso, reencontrarme con un tema que es muy preciado para mí, por los temas de la pandemia y las diferentes situaciones que estos años últimos hemos tenido. Las capacitaciones en círculos de paz han estado suspendidas. Esta es una metodología que requiere ese encuentro humano y es complejo transmitirla y formar en círculos de paz de manera virtual. De allí que Aurelia y yo no hemos estado en una capacitación juntas en círculos de paz ya por bastante tiempo, así que valoro y aprecio este momento, sobre todo pues dentro del marco de la escuela y con personas que aprecio y también admiro muchísimo, como son las colegas y colegas que he visto integrar esta plataforma esta tarde. Nos honran mucho con esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias más bien por el espacio. Me uno a las palabras de doña Sara de agradecimiento y de bonito reencuentro, ¿verdad? Con personas que en algunos casos, bueno, no conocemos, pero que a otras pues tenemos el gusto de haber colaborado o de enlazarnos de alguna manera, pues con ese espíritu, ¿verdad? La promoción de la paz, que creo que eso es como el enlace que tenemos en este momento. Voy a permitirme compartir un videíto introductorio que tenemos para ustedes. En un bosque había una comunidad en la cual vivían 3 animales, Lila, Sammy y Clo. Una mañana el pozo de agua se secó por completo. Era obvio que necesitaban conseguir agua, pero ¿cómo iban a proceder? Sin lograr ponerse de acuerdo, el grupo comenzó a discutir y gritar, hasta que de repente alguien se acercó entre las ramas. Era Kiki, quien conocía una técnica milenaria que podía ayudarles. Pero Clo, Sammy y Lila no la miraron con mucha confianza. Lila pensó que quizás Kiki realmente quería ayudar, así que le preguntó de qué se trataba. El círculo de paz. Donde cada quien puede exponer sus ideas en orden y escuchar a otras voces, para llegar a un acuerdo en común. ¿Y si hacemos el nuestro? Primero, Lila dio la idea de construir una máquina que pudiera retener y filtrar agua de la lluvia. Clo propuso que podían buscar un lugar con un río cerca y construir un nuevo hogar. Sammy dijo que construir una máquina o una casa desde cero les iba a tomar demasiado tiempo y no podrían sobrevivir sin agua. En eso, Kiki recordó que hace poco había visto un río cerca. A Sammy se le ocurrió una nueva idea y propuso que podían trazar una cuenca desde el río al pozo. Y en círculo llegaron a un consenso, expresando que les parecía una gran idea. Como parte del acuerdo, Clo se ofreció como la responsable de organizar y hacer realidad el plan y les dijo: al ritmo de las instrucciones de Clo, comenzaron a construir una cuenca que diera hasta el pozo. Hasta que finalmente lo lograron. Se agradecieron entre sí por el gran trabajo y por darse la oportunidad de construir un círculo de paz.
Desde entonces, todos los días en su comunidad resultaron mucho más tranquilos y el pozo nunca más se volvió a secar. A nosotros nos gusta empezar resaltando algunas de los elementos que ustedes señalaron muy sabiamente como respuesta al video. Decimos que es un espacio para el diálogo. Y vean que es para el diálogo, pero le agregamos que es privilegiado y que es social. ¿Y por qué privilegiado? Porque está marcado por una metodología que hace que las posibilidades del diálogo se potencien muchísimo. A veces decimos, no, si yo siempre converso, yo soy una persona que escucha, yo dialogo. Sin embargo, esos diálogos muchas veces no tienen el éxito o no llegan a abordar las situaciones complejas que vivimos con la eficiencia o la eficacia que queremos. Y otra parte que nos gusta resaltar de digamos, de esta metodología es la parte social. Ustedes me dirán, bueno, pero todos los diálogos son sociales, sí. Y los métodos de resolución de conflictos son sociales, por supuesto. La que hace aquí la especificidad, digamos, el énfasis en social, es que los diálogos, los círculos, perdón, se constituyen en un mecanismo que permite integrar muchas partes y solucionar conflictos también grupales, no solamente individuales. Citamos aquí pues una frase que también encierra cosas que van a ir caracterizando qué es un círculo de paz. Y aquí hablamos que son personas que nos concentramos, nos reunimos para buscar aquello que tenemos en común. Y eso tiene que ver con el consenso, del cual vamos a hablar un poquito después, y que también es uno de los elementos definitorios de la metodología de círculos de paz. Y bueno, también como estamos aquí entre personas conocedoras, profundamente conocedoras, es más, y estudiosas de la materia de la resolución de conflictos, es importante también decirles que es un proceso, ¿verdad? No es una cosa espontánea, sino que hay una metodología y hay un proceso que nos permite reunirnos, nos permite dialogar con una esperanza, la esperanza de salir mejor de cómo llegamos a la situación inicial que nos llevó a un círculo de paz. Entonces, por eso es que esta cita, esta cita es de doña Kay Pranis, viene en ese sentido y no es tan sencilla como pareciera, sino que a la vez también tiene, cada palabra pues tiene un sentido. A mí me da dar pena hablar aquí ante personas que conozco y sé que manejan y utilizan los círculos con cotidianidad, y me alegra mucho que estén aquí. Les agradezco profundamente que hayan tomado el ratito para estar con nosotros. Sin embargo, sí voy a ser bastante básica, digamos, bastante general en esta parte de la presentación, porque también sé que hay personas que nos acompañan por primera vez o que su contacto con los círculos de paz tal vez no ha sido mucho. Entonces voy a pues partir de esa premisa, y más bien quienes más sepan me justifican, me disculpan. Bueno, es una metodología. Por una parte podríamos decir que son una metodología de resolución de conflictos. Ese es un punto de partida y en este espacio tal vez podemos partir de allí. Pero también los círculos de paz son más, ¿verdad? Son más porque también resumen una forma de vida, reforman una forma de ver las cosas, una mirada, y esa mirada es la mirada que pasa por los principios de la justicia restaurativa. Los círculos de paz, como una metodología de resolución de conflictos, se instalan, surgen y se alimentan desde su inicio con los principios de la justicia restaurativa. Entonces, probablemente, aunque estén en la misma familia de lo que sería un arbitraje, probablemente hay bastante diferencia, y ahora lo vamos también a ir analizando, entre círculos de paz y otros mecanismos de justicia conciliatoria, y es parte de ser ese, su origen, que definitivamente tiene que ser restaurativo. Ahí como que empezamos también a hacer otro señalamiento. ¿De dónde vienen? Bueno, los círculos como metodología es algo
reciente, no sé, tendrán, ya yo puedo decir que tal vez 30 años, podríamos decir que reciente en la vida, en la historia, ¿verdad? Donde un juez de Canadá, de Ontario, Canadá, y una persona absolutamente brillante de Minnesota, los Estados Unidos, doña Kay Pranis, después de un trabajo fuerte con comunidades indígenas en el norte de Canadá y enfrentar muchos problemas, resolver el juez problemas territoriales en los territorios aborígenes, se juntan y sacan, extraen lo mejor, digamos, de lo que se conocía de las técnicas contemporáneas de resolución de conflictos, lo que probablemente la escuela Harvard, lo que hemos estudiado sobre escucha, sobre consenso, y utilizan esa sabiduría que estaban vivenciando en las comunidades nativas para integrar un conjunto que es este método o este concepto que nosotros hoy conocemos como círculos de paz. Entonces es una integración de conocimiento muy antiguo, de formas de comunicación ancestrales. Nosotros siempre hacemos referencia, pues que no son solo de las tradiciones aborígenes latinoamericanas, sino probablemente mundiales, porque hay ejemplos de comunidades resolviendo sus diferencias sentadas en círculos en todas partes del mundo. Ahora podríamos recordar en Inglaterra, los caballeros de la mesa redonda, una cosa así, pero también mucho, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, hay bastante, digamos, de los seres humanos sentándonos a la orilla del fuego, a la orilla de una mesa, en una familia, y buscando cómo convivir pacíficamente o de mejor manera. Entonces ellos hacen pues esta metodología que a mí me parece algo profundamente potente, y potente por su capacidad de resolver los conflictos y de lograr los objetivos. Y también potente por su sencillez, porque ahora vamos a ver que es algo relativamente sencillo, pero en esa sencillez está la fuerza. Entonces, bueno, ya comentamos un poquito, ¿verdad? Que es reúne a personas, el círculo convoca, siempre con la intención de que podamos generar en ese grupo de convocados valores fundamentales, y la confianza, el respeto, la intimidad, un sentido de pertenencia, un sentido de protección, de estar allí porque quiero estar, la voluntariedad también como uno de los grandes elementos del círculo. Y a diferencia de lo que hemos aprendido en nuestros sistemas republicanos y democráticos, de llegar a tomar decisiones, que es la mayoría, en el círculo las decisiones se busca que se tomen por consenso. Y recuerden, porque esta también va a ser otra frase clave. Hay un libro hermoso de doña Kay Pranis que hace una lectura muy políticamente muy profunda y muy crítica de lo que son las democracias actuales y cómo hemos aprendido o creído que en democracia la mayoría es la que manda y que con eso nos acostumbramos y con eso tratamos de vivir felices y contentos, ¿verdad? Y cuántas veces no decimos, bueno, levanten la mano. El tema de la mayoría es el perfecto desconocimiento de los intereses de quienes no conforman esa mayoría. Y si podríamos hilar más delgado, podría ser una de las fuentes, digamos, de violencia social y de exclusión bastante peligrosas, y que hemos llegado a normalizar y a justificar porque decimos, bueno, es que yo tengo la razón porque somos más, ¿verdad? Y cuántas veces hemos visto grandes grupos humanos que toman decisiones total y absolutamente equivocadas y que son las que prevalecen por ser más. Recuerden que me pueden interrumpir, como ustedes Doña gusten. Sara. ¿Sí? Perdón, doña Sara, Claro. es que doña Rocío escribió en el chat una preguntita. Se la Claro. planteo y usted estima, bueno, valora si ahorita la responde o más adelantito. Dice, Bueno. ¿se puede realizar un círculo de paz en un grupo si alguna persona del mismo no está muy de acuerdo en participar?
Muy bien, perfecto. Voy a tomar nota porque ahora que veamos el tema de la voluntariedad es muy buena pregunta. Lo vamos a poder profundizar un poquito más. Muchas gracias, doña Rocío. Bueno, como ustedes, que probablemente muchos de ustedes conocen nuestra historia en materia de justicia restaurativa y círculos de paz empieza con Kay Pranis. Tuvimos la inmensa suerte de conocer a doña Kay en 2005 y doña Kay la infinita generosidad de compartir su conocimiento, su sabiduría, porque no es conocimiento, es sabiduría lo que maneja doña Kay, con bastantes generaciones de nosotras en este país. Por años y años, doña Kay venía cada año a capacitar un grupo, a dejarnos material, siempre a inspirarnos. Y pues Aurelia y yo somos alumnas de doña Kay y siempre pues tratamos de tener su memoria. Ella está viva, por supuesto, pero sí tenerla muy presente y reconocer y agradecerle a doña Kay como maestra, digamos, de lo que nosotras hemos aprendido en todo este proceso. Doña Kay en su manual, que es un librito que pueden encontrar ustedes en la página web de CONAMAC, un librito también muy básico, pero que creo que no deja de tener la actualidad, nos dice que los círculos tienen una serie de características que no es casual, que esto se llame círculos de paz. Nos dice, bueno, los círculos no tienen principio ni final, o sea, son siempre un ir y un devenir, como son las relaciones humanas, ¿verdad? Cuando terminamos un proceso de conciliación o de resolución, ahí el mundo no se acaba, ni las vinculaciones entre esas personas necesariamente se acaban, ¿verdad? Es muy interesante porque en el círculo, a diferencia del cuadrado, del triángulo, del rectángulo, no hay esquinas. Vean que, y como lo podemos pensar así, ¿verdad? No hay esquinas. Y por eso permite que del punto central, los puntos de los bordes sean siempre equidistantes. Vean qué interesante, yo me lo imagino como en una rueda de los aros de la bicicleta, ¿verdad? Donde del centro, del eje al marco, todas las líneas son iguales. Y esto tiene mucho que ver con el principio de la igualdad. En los círculos de paz, ¿verdad? No hay alguien que está más arriba, no hay alguien que está más abajo, no hay alguien que está dentro o alguien que está afuera. Y esto pues es también parte de la filosofía. Más allá, digamos, de lo que podamos ver en el círculo, esa noción de redondez nos recuerda que no hay afuera, ¿verdad? Que en el continente no hay afuera, que en el país no hay afuera, que no hay cómo ver las cosas desde un más allá y no ser parte de. Y los fenómenos que ocurren cada vez con más frecuencia a nivel de comunicación, a nivel de salud pública, etcétera, nos permiten ilustrar esto muy claro. Podríamos tratar de ver las cosas desde afuera, pero los impactos siempre van a estar ahí y no hay una forma como yo, desde cualquier posición en la que esté, ya sea como mediador, como conciliador, como jueza, como madre, como sea, me puedo extraer de manera total. Pues se podría tomar alguna distancia, pero no me podría extraer y no sufrir los efectos de todo lo que acontece. Y esto también tiene también un impacto en cuál es el rol de las personas acompañantes de círculo en un proceso de círculos. Y aquí también marco una diferencia entre los procesos que manejamos dentro del Poder Judicial, que mayoritariamente, porque aquí hay desde lo psicológico y desde lo de la comunicación un posicionamiento muy diferente al que se ha tenido con respecto al tema del tomar distancia y de ser imparcial. Dentro de la filosofía de círculos de paz y toda una corriente de pensamiento, se asume que nunca somos imparciales, que siempre vamos a estar marcados por muchas ventanas, perfiles, lentes, vivencias, y que siempre tenemos eso, y que ese esfuerzo o ese ejercicio o esa creencia de que somos imparciales, pues carece de fundamento.
que estemos donde estemos, hay que reconocer la parte, el impacto, la vinculación que de una manera u otra tenemos con esa situación. Y nos dicen círculos, vean qué interesante, que es más honesto reconocer eso y decir, bueno, sí, esto me toca a mí, aquí, allá, me afecta de una manera u otra, que decir yo soy imparcial y puedo decir desde afuera. Y este es un tema muy debatido entre los paradigmas de resolución de conflictos, pero sí el círculo se posiciona desde esa comprensión de que todos somos parte del todo. Y por eso también no se permite en la filosofía de círculos, en la metodología, en la aplicación de círculos, la existencia de personas observadoras en un proceso. O estamos adentro o no estamos, ¿verdad? Eso de que yo me asomo y veo, no se vale. Y bueno, se regresa a donde comenzó, porque sí, como vamos a ver ahora, se hace un procedimiento, se siguen unos pasos que nos llevan a un inicio, pero desde otro punto. Más que es el mismo punto, es un proceso de espiral. Y la última frase de esta filmina dice, la sabiduría está en el círculo, también es otra frase que tiene muchísimo contenido detrás. Y la que nos dice es que al final la respuesta adecuada está en el grupo, está en el proceso, está en el momento, está en la vivencia y no en ninguna de las únicas personas, digamos, no está en la persona decisoria, etcétera, sino que el saber lo tiene todo el conjunto de personas en ese momento constituido. Como les dije, es una metodología con pasos, ¿verdad? Eso garantiza un orden y garantiza una secuencia que van preparando y van haciendo que el conjunto de situaciones se acomoden de forma tal que nos puedan llevar o que generalmente nos lleven a una respuesta bastante satisfactoria. Y aquí pues hay algunos que llamamos elementos estructurales del círculo, o sea, aquellos sin los cuales si yo no los hago, el círculo se va a caer. Y pensemos en una estructura, en un edificio, y que yo no le pongo vigas, no le pongo cimientos, no pongo purling, pues le pongo un poquito de peso y se va a caer. Ya analizando les pareciera que no son tan tangibles, algunos son más tangibles que otros, pero todos son absolutamente necesarios e imprescindibles. Bueno, un círculo no lo vamos a hacer sin una planificación específica. El proceso de planeamiento es uno de estos elementos estructurales y esto me va a implicar hasta un proceso de investigación primero que me permita ir haciendo etapa por etapa y no es algo que yo hago de manera casual o esporádica, sino que, como les dije, vamos a ir respondiendo a una serie de etapas y de fases, para lo cual pues ya existen en CONAMAG y en las diferentes aplicaciones y literatura, plantillas y todo que nos permiten ir haciendo este planeamiento de manera organizada. Y como parte del planeamiento, pues tenemos que ver dónde se va a realizar el lugar, cuál es el problema que vamos a abordar, quiénes van a participar, por supuesto, quiénes van a ser las personas acompañantes del círculo o cuidadoras del círculo, me referiré a eso en un minuto, pero también esta organización también de cómo va a ser ese paso a paso en el proceso una vez que lleguemos al momento de ejecutar el círculo de paz. Y por supuesto todas aquellas necesidades que voy a tener que tener en consideración y objetos o recursos que voy a ocupar. El planteamiento pareciera que sin planteamiento ese edificio se nos va a caer, es como tratar de hacerlo sin planos, ¿verdad? Imagínense que yo haga una casa sin planos, ¿verdad? Nada más empieza a poner ladrillos y jale cosas, va a ser un desastre. Aquí los acompañantes o cuidadores, me referiré también a esto un poquito. Cuando empezamos con el tema círculos hubo que traducir el material del idioma inglés al español y en inglés se usa una palabra que es keepers. El keeper es el que mantiene, es el que cuida
una colmena, el que cuida un jardín, el que cuida a unos niños. Y pues esto como que no sonaba, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, facilitadores. Nos dimos cuenta que había toda una connotación de la palabra facilitadora ya en materia educativa, ¿verdad? Que es el que imparte conocimientos, también desde una posición de aprendizaje que ayuda a que otros aprendan. Y bueno, se dieron bastantes vueltas ahí, bastantes quebradas de coco para ver cómo podíamos llamar a esa persona que va a ayudar a que el proceso se dé, pero que no es necesariamente ni el decisor, ni es el mediador, ni es el conciliador, ni mucho menos el juez o jueza. Entonces hemos utilizado acompañantes, es lo que más hemos utilizado, porque cuidadores como que no nos calzaba, la gente no le terminaba de sonar. Un círculo debe tener piezas para el diálogo. Después vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Las piezas para el diálogo, como su palabra, el nombre lo dice, son objetos que funcionan para regular cómo vamos a conversar. Pasa también necesariamente por un trabajo epistemológico, un acuerdo de valores, donde las personas lleguemos a un mínimo consenso sobre qué valores tienen que dirigir, reinar, digamos, orientar más bien ese proceso. Y esta se hace de una manera conjunta. Ya les hablé un poquito del tema del consenso y ahora sí voy a hablar un poquito más de la participación voluntaria. Miren, si ustedes me preguntan un sí o un no, yo les diría que alguien que no quiera participar en un proceso de círculo no debe estar. Eso, digamos, es como la primera respuesta que puede ser bien tajante, ¿verdad? Eso no demerita que podamos tratar de que algunas personas que en un principio no quisieran estar, estén. Y esto pasa en los procedimientos, digamos, cuando nos corresponde en la etapa de planeamiento, por ejemplo, llamar a alguien, plantearle que esté y la persona diga, no, es que yo no quiero ir, porque ya sea porque estoy enojada o porque tengo temor o porque no sé qué es eso. Y aquí es donde nosotros podemos hacer un trabajo de explicar las bondades, de explicar cómo van a ser las reglas del juego, etcétera, y tratar de que esa persona se integre. Ya si utilizando los recursos del caso, la persona por A o por B decide no ir, pues no es recomendable, más bien, no debería nadie estar sentado en un círculo que no quiera estar. Ustedes deben estarse preguntando, bueno, ¿y qué hacemos en los procesos judiciales? Bueno, también hay todo un elemento de voluntariedad. Recuerden que estos procesos generalmente son previos a una etapa o a un procedimiento más gravoso judicialmente. Entonces, por ejemplo, en la materia penal juvenil, a las personas se les va la oportunidad de decidir si querían. Y así pasa, digamos, a nivel institucional, así se hizo en Surquí, cuando estuvimos trabajando allí, etcétera, ¿verdad? También en los procesos disciplinarios juveniles a nivel del Ministerio de Educación, a la persona se le da esa opción. Y la persona puede decidir no tomarla. Bueno, eso tendrá consecuencias, obviamente, porque ya están en un proceso y que pueden seguir al siguiente nivel del procedimiento que corresponda, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, no es tan voluntario, que si no voy al círculo, entonces voy a juicio. Bueno, sí es voluntario porque usted tiene la decisión absoluta de decidir, de poder no ir, ¿verdad? Como parte, pues, de la autonomía de la voluntad. Yo no sé, doña Rocío, si con eso le respondo su pregunta. Es importante informar, motivar, no está mal, ¿verdad? Proponer, tratar de persuadir, pero yo no diría que de ninguna manera trascender esos límites. Doña Sara, ¿Sí? perdona, disculpe, hay un comentario que se relaciona con este tema que dice lo siguiente, Graimi dice, comparto, hay incluso instituciones que hacen círculos de paz donde las partes van obligadas y encima de ello donde el facilitador se deja influenciar por el resto del grupo por un pensamiento en común
sin prueba, sin conocimiento, sin objetividad. Y luego, doña Rocío hace este comentario, dice, entonces, si la persona, por ejemplo, es clave en un conflicto, al igual que en la mediación, no se podría realizar ese círculo. Me imagino que el comentario de doña Rocío es en el caso de que no quiera, ¿verdad?, la persona participar, y entonces, como sucede en mediación, dice ella, no se podría realizar ese círculo. Sí, no, muchas gracias por los aportes. Bueno, mi posición es que no podríamos obligar a nadie, ¿verdad? Y si en alguna parte se hace, yo pensaría que ahí tenemos, como les decía, estaríamos faltos de un elemento estructural. Vean que no es cualquier elemento, sino que es estructural. ¿Hacemos o no el círculo sin esa persona? Bueno, miren, si yo sé que la persona no va a llegar, en todo el proceso de valoración que hago de si el círculo se hace o no, que se llama la etapa de discernimiento, y a mí, por ejemplo, una de las personas que se me es señalada como una de las personas centrales del conflicto me dice, yo no voy a ir, bueno, pudiera ser que la valoración sea este círculo no es viable. Eso es posible, pero también les comento que algunas veces, si nos ha pasado, que seguimos adelante con el proceso. ¿Por qué? Porque a veces el círculo es o una etapa preparatoria con los que lleguen para que ese segmento que llegó pueda estar mejor, para que pueda encontrar respuestas, para que pueda fortalecerse de alguna manera, y puede dar resultados muy, muy positivos. Nos ha pasado de conocer casos cuando una de las partes decide sin avisar no llegar. Y las personas que llegan, llegan con toda la voluntad de llegar y tienen necesidades inmensas, insatisfechas, que si se realiza el círculo puede ser a las que se encuentre respuesta. No era el mismo círculo que habíamos diseñado, pero sí también nos ha pasado el caso, como les dije, que esos círculos que se hacen parcialmente, digamos, sin quien llegó, pueden ser muy sanadores, digamos, pueden permitir manifestar sentimientos, emociones, cosas que se traían y que permiten esclarecer por lo menos la situación. Recuerdo un caso que para nosotras es emblemático, una comunidad, un barrio clase media, totalmente dividido por temas generacionales, como los adultos mayores por un lado, los padres con niños más jóvenes por el otro, y el tema del ruido, las bolas, las patadas, los golpes de los jóvenes jugando. Una parte en ese círculo que se había radicalizado muchísimo el conflicto entre esas personas, decidió no llegar, y los otros llegaron y bueno, el círculo arrancó y fue un proceso tan rico para identificar posibles líneas de acción a seguir, cómo iban a abordar la situación ya relacional con quienes no vinieron, y eso hizo que ese grupo que llegó organizara una estrategia y llamara a un segundo círculo, que fue absoluta y totalmente exitoso porque se cambió el abordaje y les funcionó muchísimo hasta para ver cuál era su parte del conflicto, ¿verdad? También reconocer que no estaban haciendo bien, cuáles eran esas actitudes, esos mensajes que se habían emitido, que de ninguna manera eran los correctos. Y entonces es importante que en cada caso hagamos una valoración detallada de cuál es el objetivo, quiénes necesito que estén allí, y esto se hace en el planeamiento. Doña Sara, ¿Sí? perdón que la interrumpa. Claro. Es con relación a lo que has estado comentando también con lo de la validez del círculo, porque recordemos que si bien es cierto en algunos lugares, pongámosle, no sé, comunidades o algunas instituciones que piden a veces la colaboración para poder llevar a cabo un círculo de paz, hacen, digamos, como el MEP, pongamos ejemplo en el MEP. En el MEP, para justificar que van a sacar a los funcionarios, ¿verdad? Porque es en jornada de hora laboral, hacen una convocatoria. Y las convocatorias son de acatamiento obligatorio,
pero los que vamos a utilizar la metodología del Círculo de Paz, sí hemos hecho de antemano una invitación, ¿verdad? Pero ahí se puede, digamos, tergiversar, ¿verdad, doña Sara? Tal vez para aclarar un poco ese tema que usted estaba mencionando y lo que hizo el comentario la otra persona, ¿verdad? De que a veces son obligados y que, bueno, que entonces que cuando son obligados entonces no son válidos, pero pongo el ejemplo del MEP, ¿verdad? Porque en el MEP se dan convocatorias, pero se dan las invitaciones. Y las personas, una vez, doña Sara, y bueno, todas las personas que hemos participado en círculos de paz, cuando las personas llegan al círculo de paz y se les explica la metodología, ¿verdad? Porque se habla desde las emociones, ¿verdad? Las cosas cambian y se vuelven maravillosas. Yo al menos, desde mi experiencia personal, no puedo decir que haya solo un solo círculo de paz en que no hayan, digamos, que haya sobrepasado las expectativas. Todos salen súper agradecidos y las personas realmente comprometidas con los acuerdos a que ellos llegan, pero sí aclarar, digamos, que en algunas ocasiones no es que los obligan por obligarlos, sino que para justificar sacarlos de la jornada laboral, tienen que hacerlo por medio de convocatoria, pero sí se hacen invitaciones. Perdón, ¿con quién hablo? Que es que no veo los nombres. Ay, doña Sara, es Lucy, de la Casa de Justicia de Occidente. Ah, Lucy, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Muchas gracias. Eso es importante, digamos, esa diferencia entre convocatoria y invitación. En espacios muy estructurados, por ejemplo, en fuerza pública, imagínense que ahí son órdenes lo que se reciben, exactamente, ¿verdad? Y se acatan. Entonces ahí, ¿verdad? Ahí también yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen, que es acompañar el proceso con algo más humanizante, ¿verdad? Con algo más personalizado, con algo que no sea, mire, usted está aquí porque tiene que estar, ¿verdad? Y creo que de todas maneras, Luz y compañeros, las personas tendrían el derecho a decir, en último momento no llego, o no quiero ir, me quedo en la oficina trabajando, ¿verdad? Y nosotros trabajamos círculos en alguna ocasión con el OIJ, ¿verdad? Donde es bastante estructurado también en la materia, el tema de acatamiento policial, como una buena policía que Doña es. Sara, perdón, como Sí, también digamos que están ahí en el círculo propiamente, ¿verdad? Y que cuando se le pasa la pieza simplemente dice, no, no tengo nada que decir. También es súper, súper, digamos, de respetar ese tipo de situación, ¿verdad? sí, porque la participación en estar y llegar y en estar, exactamente. Y bueno, hay casos de casos, ¿verdad? Y ninguno puede uno hacerlo generalizar, pero le sirven a uno como para ejemplificar. Eh, Recuerdo un proceso de 3, 4 sesiones donde había alguien que parece que estaba muy a disgusto, fue muy a disgusto, nunca habló, ¿verdad? Parecía que estaba realmente muy molesto este señor y es al final esta persona quien ayuda a recomponer la situación y aporta de manera significativa y permite como salvar un momento crítico en que estaba ese departamento, ¿verdad? Entonces a veces las personas tal vez no aparenten estar de muy buen gusto, pero en el fondo están recibiendo, pues pasando por un proceso. Pero yo sí diría que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de obligar a alguien, ¿verdad? Ajá. Busquemos nuestras formas de que llegue, pero no los obliguemos. Uh-huh. Aquí ya les comenté un poquito del planteamiento y Lucy me ayudó un poco con la invitación, ¿verdad? En el planteamiento, pues vamos, por supuesto, primero vamos a tener que saber cuál es el conflicto. ¿Para qué hago yo un círculo? Y vean que estoy cerrando el alcance de los círculos mucho porque estoy hablando únicamente de conflictos, pero los círculos son una metodología absolutamente flexible. Nos permiten hacer planificación estratégica, nos permiten hacer diálogo social, nos permiten hacer educación, hay círculos de educación, círculos de duelo, círculos de encuentro. Sin embargo, pues el círculo complejo, el que tiene todas sus partes y es el que probablemente presenta mayor reto,
es el círculo, el que nosotros llamamos el círculo de paz, que es el que busca resolver un conflicto. Ahora tenemos diferentes posiciones encontradas que están teniendo un roce. Entonces, bueno, allí identificamos el objetivo, ya sea de conflicto o de la otra, de cualquiera de los otros tipos, y a partir de ahí es donde voy a trabajar. ¿Voy a trabajar cómo? Bueno, identificando cuándo es el círculo, cuándo es la fecha más adecuada, si por las condiciones de esa población es por la noche, porque en el día no pueden ir, si es sábado es por la mañana. ¿Dónde voy a hacer ese círculo? Que tampoco es nada aleatorio, tiene que ser un espacio que permita el sentarnos en círculo físicamente, y después vamos a hablar de la virtualidad, pero la metodología básica es eso, un espacio tranquilo, un espacio privado, ¿verdad? Un espacio cómodo. Bueno, determinar quiénes son las personas que van a acompañar ese círculo, el objetivo, y quiénes necesito que vengan a ese círculo, quiénes son fundamentales. Y aquí es muy diferente también a lo que hacemos en resolución de conflictos tradicional. Aquí vamos a tener no solo a las partes fundamentales, sino vamos a tener a todas esas partes que yo necesito porque pueden aportar, sostener, enriquecer las decisiones. Entonces aquí tal vez probablemente puede ser que estén necesariamente los papás de los muchachos en conflicto, el orientador del colegio, la mejor amiga, la tía que es quien lo cuida. Puede ser que esté alguna organización de sociedad civil que me va a dar apoyo, como lo estamos viendo tan bonito en materia de justicia restaurativa. Bueno, puede ser que aquí esté el profesor, puede ser que esté la otra vecina que es la que carbonea, o el vecino que carbonea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque esas personas que no estén allí me van a hacer falta después. Y bueno, entonces ya aquí después ya viene la parte estratégica. ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo llego yo a buscar, a crear una buena plataforma, un buen colchoncito, un buen ambiente, una buena disposición para que podamos abordar ese conflicto? Que esa es la labor de la persona acompañante. Vean que no les estoy diciendo cómo llego yo a X solución, porque la persona que acompaña un círculo no puede estar casada con una solución. Va a estar comprometida a generar estrategias, pasos, metodologías, a utilizar recursos para permitir que el círculo, que es el que tiene la sabiduría, llegue a su acuerdo. Y de eso se trata el proceso de planeamiento, que también implica, por supuesto, como ustedes bien decían, hacer invitaciones, ojalá hermosas. Bueno, a invitaciones hay bellísimas, a nosotros nos han llegado invitaciones en una botella de arena, con flores, nos han llegado en un zapatito de estos de Holanda. Bueno, la manera de hacer las invitaciones va a impactar a esas personas. No es lo mismo que a mí me llegue una citación a que a mí me llegue una cosa elaborada manualmente, que me esté personalizada y me diga, mire, queremos que usted venga y se siente con nosotros. Ya hablé un poco de las personas acompañantes o cuidadores. A diferencia de lo que hacemos tradicionalmente, en círculo, la persona acompañante, recomendamos que sean 2 personas, puede ser parte del conflicto. Y aquí nos volvíamos a aquello del antiparadigma de la imparcialidad, ¿verdad? Entonces aquí puede ser el jefe o jefa que está involucrado, el compañero o compañera que es parte del problema, o en la misma comunidad. Lo que sí es que, bueno, deseosamente esa persona esté formada y capacitada para cumplir y seguir la metodología. Pero sí no asumimos de que esa persona tiene que estar fuera. Puede ser que alguien venga desde fuera a facilitarnos un círculo porque se lo pedimos, etcétera, pero no que esté fuera, no es necesariamente que esté fuera. A veces nos dicen, ¿y los jefes pueden estar? Claro. ¿Y yo como jefe puedo hacer mi círculo? Sí, claro que usted lo puede hacer, teniendo los cuidados que ya cuando hacemos la capacitación completa aprendemos a adquirir. Las piezas para el diálogo, bueno, son cositas, sí son cositas, ¿verdad? Que adquieren un valor fundamental en el procedimiento. Y yo no conozco un proceso de círculos exitoso sin la pieza. Y se los digo así, ¿verdad?
Y la pieza puede hacer todo el cambio y el respeto a la pieza es fundamental. Y la pieza, que son objetos que pueden tener un valor, puede ser que las mismas personas los hayan traído, puede ser que sean aportados por quienes facilitan o acompañan el círculo, que si fuera un tema de, ¿qué les digo? Hemos usado piezas que tratamos de que tengan algún simbolismo, a veces son juguetitos, a veces tienen que ver con si es un problema de cerrazón, de conflicto, bueno, unas llaves, una bolita que nos permita desestresar. Normalmente los peluches a la gente también le gustan mucho. Y las piezas se instalan en el centro del círculo, todas las personas estamos sentadas a su alrededor de manera equidistante, y la pieza es lo que le va a permitir a la persona dialogar. Quien tiene la pieza es quien tiene la posibilidad de hablar, y los demás escuchan o escuchamos. La pieza circula ya a nivel de la estrategia se verá si circula para un solo lado, para el otro lado. Lo que pasa es que no puede haber dos piezas al mismo tiempo. Y vean qué sabio, algo tan sencillo me va a garantizar que no haya dos personas hablando al mismo tiempo. Allá en la pieza no será. Allá en aquella. Sí, pero. Sí, y solamente el hecho de tener la pieza en la mano genera un efecto en el resto de las personas de que la atención se enfoca en quien tiene la pieza. Doña Sara, disculpe, ¿Sí? Lindsay nos hace la consulta, y en pandemia, ¿cómo utilizan las piezas de Sí, muy interesante. Ahora, Muy pensé que les actual. iban a preguntar lo de pandemia. Bueno, algo que hemos pensado es que cada persona tenga una pieza en la mano, tenga su propia pieza, no la circulamos, pero la levantamos, ¿verdad? Una cosa así para evitar, digamos, ese trasiego de objetos, ¿verdad? Que antes, como les dije, esta metodología está pensada, y como se las estamos presentando es en tiempos de prepandemia. Sí, yo recuerdo también, doña Sara, en un ejercicio, el año pasado tuvimos un proceso de capacitación que estuvo, bueno, realmente dos procesos de capacitación que estuvieron en el inicio de la pandemia, y en alguna oportunidad, no me acuerdo si fue, bueno, Leslie tal vez que está presente y que ya nos envió saludos, abrazos para vos también, Leslie. No recuerdo si fue con el SINAC o con uno de los ejercicios que se hicieron con el grupo de Leslie. Les tocó el inicio, y entonces creo que las compañeras lo que resolvieron fue disponer de las piezas, pero cada vez que se utilizaban se desinfectaban, y las manos de las personas también. Entonces tenían como ese ejercicio constante de estar desinfectándose las manos de las personas participantes y las piezas que se utilizaban. Sí, yo creo que aquí ya hay que ser muy creativos, ¿verdad? Y bueno, como les dije, antes de empezar la discusión del asunto, hay que llegar a un acuerdo. Y este acuerdo es sobre los valores, ¿verdad? ¿Qué son esos valores mínimos o esas aspiraciones que necesito para poder estar sentada en este círculo sin sentirme amenazada, para sentirme segura? Entonces allí se hace un ejercicio, ya tenemos pues una metodología a partir de la ronda donde se definen valores y acciones que yo quiero que se den o que orienten esa acción, o también que no se den. Y después se toma un acuerdo de respetar esos valores durante el procedimiento. Como les digo, también ese es un elemento estructural. Si no acordamos valores, nos jodimos. Así, porque en cualquier momento cualquier persona puede pensar que tiene la licencia para tener comportamientos que no van a permitir prosperar ni madurar los acuerdos grupales y el ir resolviendo los conflictos. Entonces aquí tienen algunas ilustraciones de cómo en las diferentes metodologías que hemos usado, técnicas para ir acordando los valores. Generalmente les digo, hay valores que casi siempre salen, y es que todos los seres humanos, yo creo que tenemos aspiraciones a ser respetados, a ser escuchados, a ser valorados, a que no nos traicionen, cosas así, ¿verdad? Entonces eso pues es muy humano, a que nos amen, etcétera. Hablamos un poquito, yo creo, de la voluntariedad. Aquí hay un ejemplo
con voluntariedad, pues la gente va más anuente, por supuesto, y disfruta más y podemos hacerlo más lúdico, aunque haya conflictos. Y aquí hay un ejemplo de una invitación. Este tema del consenso, les invito a buscar literatura, es muy profundo, como les digo, es bastante provocador. Alguien dirá, bueno, si no llegamos a un consenso, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué será? ¿La dictadura de las minorías? No. El consenso es encontrar esos puntos donde todos y todas podemos estar cómodas. ¿Con qué yo puedo vivir? ¿Verdad? Sin sentirme vulnerada. Por supuesto que en un proceso de resolución de conflictos o diálogo siempre tenemos que dejar de lado algunas cosas. No voy a irme para la casa con el pastel entero, como lo hablamos en las metodologías, en las capacitaciones nuestras de RAC, pero sí tenemos que hacer todo el ejercicio, que también es parte ya de la metodología, de cómo podemos ir llegando a acuerdos con los que todas las personas se sientan bien y nadie se sienta vulnerado. Les mencioné de alguna manera muy rápida algunas de las aplicaciones de círculos de paz, cuando hay decisiones fuertes que tomar y no sabemos en qué camino ir. A veces son decisiones trascendentales. Un círculo nos puede ayudar, ¿verdad? Nos puede ayudar muchísimo, ya sea a nivel familiar, a nivel de oficinas, etcétera. Remozar valores, vamos trabajando, nos vamos desgastando, se nos olvida. Doña Sara, sí, perdón claro. que la interrumpa otra vez, qué vergüenza. No, por favor, por favor. Doña Sara, es importante también, ahorita que estás hablando de las funciones, es de que nosotros a las personas participantes no les podemos ya llevar como un guión, ¿verdad? O sea, lo que explicamos es a qué se refiere el círculo de paz, cómo vamos a utilizar las piezas de diálogo y vamos a dejar que vamos a tener las preguntas generadoras, pero en realidad es algo que de ahí en adelante no nos compete a nosotros como facilitadores absolutamente, un guión de absolutamente nada, ¿verdad? Perdón la redundancia, sino hablamos desde las emociones, ¿verdad? Desde lo que los participantes quieran expresar, porque al final el círculo de paz no es de los facilitadores, el círculo de paz es de aquellas personas que quieran participar de él, porque también, como dijimos anteriormente, puede que estén ahí y que no quieran participar. Me ayudaste mucho porque eso era, bueno, es parte de lo que me gusta mucho resaltar, ¿verdad? Que en realidad no hay guión, hay una metodología y hay una agenda, pero no hay un guión porque parte de la formación, digamos, y de la comprensión que tiene que tener una persona que acompaña el círculo es la flexibilidad para poder ir adaptando a lo que va saliendo, porque pueden salir cosas que aunque yo haya hecho la investigación previa no conozco, ¿verdad? Y mucho menos hay un guión como el que todos tenemos que recitar, sino que vamos a llevar el diseño que generalmente, casi siempre tenemos que adaptar, porque hay que recortarlo, porque hay que agrandarlo, porque hay que meter nuevas cosas, porque hay que abordar algo que salió allí. Muchas gracias. Nosotros en CONAMAC hacemos uno a inicio de año, antes hacíamos más, pero bueno, y remozamos valores. Este año hicimos uno al principio de año de cómo queríamos volver después de la pandemia a la presencialidad seguros y seguras. ¿Qué necesitábamos para poder estar otra vez en la oficina, asumiendo las giras, yendo donde las personas facilitadoras, a las comunidades, en el mismo espacio nuestro, y que todos estuviéramos bien? Entonces ahí llegamos a una serie de acuerdos y revisamos de una vez los valores, y esos son los acuerdos que revisamos periódicamente en las reuniones de oficina. Bueno, nos permite encontrar soluciones creativas, integrar visiones, enfrentar cambios cuando vienen, por ejemplo, los fuertes cambios que se dan en empresas, en nuestras mismas instituciones, ¿verdad? Cambia un marco normativo, nos reacomodan, nos suben, nos bajan, nos tiran. Entonces, el círculo sirve para ver qué se requiere, cómo hacer esa transición de manera positiva. Estas son las etapas, digamos, básicas, generales de un círculo. El discernimiento, donde ya de manera somera les expliqué qué hago, ¿verdad? Valoro. En el discernimiento hay que valorar si ante esa petición que tengo o ante ese conflicto, ¿es un círculo lo que cabe o no?
Si yo puedo ir a otro tipo, si yo debo ir a juicio, pues voy a juicio, ¿verdad? Si yo debo ir a otro tipo de acuerdo, si es una conversación, si es una llamada de atención, lo que sea, es diferente. Y a partir de esa definición de si es un círculo o no, entonces ya vienen todas las otras partes que les dije que tienen más que ver con la preparación. Pero el discernimiento probablemente me va a obligar a investigar la naturaleza del conflicto, las partes, qué se requiere, cuál sería el objetivo. La etapa 3 es ya propiamente la ejecución del círculo, donde identificamos pues 4 fases similares a las que se usan en RAC, con unas diferencias, pero sí, y finalmente hay una etapa que es la del seguimiento, que eso es post-círculo. De manera muy general. Buenas tardes. ¿sí? Disculpe, doña Sara, es que Claro, quiero hacer una Lucy. consulta con esto que acabas de mencionar. Además de la invitación, ¿verdad? Esto de las etapas, me imagino que tiene que haber una agenda también con la invitación, porque también no solamente es captar la atención y la voluntad de la persona, sino también el énfasis de a qué voy, para qué voy, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esto y qué puedo resultar o qué puede resultar de esta invitación a la cual me están haciendo? Me imagino que tiene que ir también en física. Bueno, muchas veces va escrita, ¿verdad? Va acompañada de una llamada, va acompañada de una visita, porque claro, yo recibo un papelito que me dice que llegue y yo tengo todo el derecho a querer saber a qué voy. Y también a querer saber algunas de esas normas, ¿verdad? Si bien es cierto, las normas se construyen dentro del mismo círculo, sí hay reglas generales. El respeto. Y otra pregunta, digamos, y sería, si ya el círculo de paz está establecido, el facilitador tiene conocimiento previo sobre cuál sería el norte por el cual se está realizando el círculo. Si hay un proceso, por ejemplo, de acoso laboral que aún no se ha resuelto, ¿es prudente realizar un círculo de paz? Gracias. Eso es lo que vamos a ver en el discernimiento. La persona acompañante no pasa de la etapa 1 si no la ha superado, ¿verdad? Es un tema de violencia, definitivamente no. Es un tema de una situación de urgencia que debo resolver al minuto. No voy a hacer un círculo para presionar a la gente, no. Es un tema de una desigualdad de poder que no puedo equilibrar dentro del círculo, no, ¿verdad? Entonces, claro, cuando yo llego a la preparación es porque yo ya determiné con mi cofacilitador, con mi otro acompañante, yo ya determiné que esa es la metodología más adecuada. Tal vez no voy a saber a dónde voy a llegar, pero sí que tengo la posibilidad y la viabilidad de que ello se dé así. No sé si le respondí, Lucy. Bueno, les voy a comentar aquí un poquito, como ya digamos, cómo se dibujan esas fases. Pensamos que el tiempo del círculo se divide en 4 segmentos, básicamente, que pueden ser de tiempo similar. Entonces vean que dedicamos una muy buena parte del tiempo a crear confianza. A ese crear confianza, ¿verdad? Y ahí para eso hay una serie de actividades que se generan, que es la que nos permite empezar a identificarnos como seres humanos unos a otros y empezar a romper, digamos, esas barreras o esos temores con las que se llegó inicialmente. Y allí pues hay que dedicarle tiempo. A veces la gente nos dice, pero es que no estamos hablando del problema, pero bueno, a lo que vinimos, ¿a qué vine yo aquí? Yo no vine a jugar, ¿verdad? Vamos, hablemos, ¿verdad? O digamos, sabemos que en los procesos judiciales entramos generalmente directo, planteamos este es el conflicto y estas son las partes, etcétera, y vinimos a esto. A diferencia de eso, la mitad del círculo se dedica al tema de crear confianza y construir relaciones. No es hasta esa tercera parte cuando ya le entramos como quien dice, bueno, ahora sí, hablemos de lo que sucedió, cómo me afecta, cómo creo en esto, cuál es mi posición, cómo me sentí, para después de haber hecho toda esa parte que ustedes mismas mencionaron, de la emotividad, de la verdad, de mi verdad, de escuchar la verdad de los otros. Entonces empezamos aquí sí, en una parte pues un poco más similar a lo que hacemos en una mediación, que es la búsqueda de las soluciones. Y ahí podemos hacer lluvia de ideas y etcétera. Pero básicamente este cuadro a mí me ayuda mucho a no desesperarme y a saber que cada cosa dentro del círculo tiene su momento.
Esta filminita aquí se las traje como, bueno, un poquito para hablar sobre el último punto que casi que me voy a referir, creo, y es las cargas en el círculo y dónde están las responsabilidades. Bueno, los procesos judiciales, obviamente, la persona juez juzgadora tiene en sus manos el proceso y decide también, ¿verdad? Es quien al final emite una resolución y determina cómo va a quedar ese proceso. Hay otros procedimientos, ¿verdad? Donde los procesos, el proceso lo determina el mediador y el resultado queda a cargo de las partes, ¿verdad? Bueno, el mediador dice, yo voy a poner aquí las reglas del juego, esta es mi mesa, aquí vamos a comportarnos de esta manera, si ustedes no se comportan de esta manera, se van, las reglas son así y así, y bueno, tomen el tiempo y se ponen de acuerdo. Entonces ahí el proceso está determinado por la persona mediadora y el resultado por las partes. En cambio hay otros procesos, ya aquí vamos como al círculo, donde vemos que tanto proceso como resultado están distribuidos, ¿verdad? Distribuidos, y la persona acompañante lo que hace, como les decía yo, es servir la mesa, es poner las condiciones, preparar todo para que el resultado y el mismo proceso se vaya dando con responsabilidad de todas las personas. ¿Y a qué me refiero de esto? Que en cualquier círculo cualquier persona puede llamar la atención a cualquier otra, por ejemplo, porque esté irrespetando un acuerdo del círculo, digamos, no solamente la responsabilidad, por ejemplo, recae en el caso de que hubiera un rompimiento de alguno de los acuerdos, etcétera, sobre la persona acompañante, sino que todas las personas nos hacemos copartícipes del resultado, pero también del respeto a cómo se da ese espacio. Yo creo que con esto termino. Les agradezco mucho, también quedo abierta a las consultas que nos puedan hacer, y básicamente es como una pasadita, ¿verdad? De una introducción para quienes son nuevos y una pasadita para quienes ya ejercen círculos cotidianamente, como son algunas de ustedes. Doña Sara, hay una consulta que nos plantearon en el chat, que es de Fiorella. Dice Fiorella, ¿considera usted que el estudio de programación neurolingüística por parte del conciliador puede ayudar en los círculos de paz? Ay, Fiorella, yo le confieso que yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino que esos procesos siempre nos ayudan. Lo que en la literatura de círculos se nos dice es que sí nos debemos preparar físicamente, tenemos que estar bien de salud, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que haber dormido bien, tenemos que tener muy clara cuál es nuestro posicionamiento ante lo que va a suceder. También tenemos que tratar de ser muy honestos y honestas de saber si yo puedo o no puedo facilitar un círculo en ese tema. Sabemos que hay detonantes psicológicos, temas que nos cuestan mucho por alguna razón, entonces en esos casos sí tener, por ejemplo, el autoconocimiento para poder decir, no, yo ese círculo no lo puedo hacer, estoy muy afectada, o ese tema me toca directamente, y yo lo he hecho, ¿verdad? Y poder decir, no, miren, en esto no les voy a poder ayudar. Desconozco, Fiorella, el tema de la programación, me imagino que sí, pero en realidad en el círculo uno se vuelve una persona más que puede llorar, que puede decir lo que piensa, que puede aportar a las soluciones. Entonces, si la programación significa reprimir, digamos, o tener una posición, digamos, muy contenida, en ese sentido yo lo pondría en tela de duda. Muchas gracias, doña Sara. Voy a compartir, bueno, en mi caso, como inició doña Sara la conferencia, voy a compartirles a ustedes algunas experiencias, algunas aplicaciones. Ya doña Sara nos adelantó que la metodología de círculos de paz realmente es muy flexible, lo que no quiere decir que sea antojadiza, ¿verdad? O que de repente me saco un círculo de la manga, ¿verdad? No, lleva su paso a paso, pero
de acuerdo a los objetivos que vamos a tener y que vamos a construir en esas etapas de discernimiento y planeamiento, así va a ser el tipo de círculo que vamos a desarrollar. Entonces podemos tener círculos muy variados, depende de los objetivos y del grupo con el cual vamos a trabajar. Entonces voy a presentarles pues alguna variedad de experiencias que hemos conocido, que a lo largo de estos años de capacitación pues nos han realimentado, ¿verdad? Tanto dentro de nuestra institución, que es el Poder Judicial, pero también con el afuera, ¿verdad? Porque hemos capacitado también grupos comunitarios, casas de justicia, que aquí están las compañeras de DINARAC y de diferentes casas de justicia, diferentes centros RAC, aquí está Vanessa también, otras instituciones del Estado, ¿verdad? Muy importante, como el MEP, la Caja, el SINAC, diferentes grupos también como ya de colegios específicos o instituciones que nos hacen solicitudes en ese sentido. Entonces voy a compartirles un videíto de una experiencia muy linda que tuvimos hace algunos años con el juzgado, un juzgado en Heredia y con la jueza María Esther. En esta materia, quizás para muchas personas resulta sorprendente que los círculos de paz o los círculos de diálogo se puedan aplicar, especialmente porque se suele semejar a la conciliación. La primera observación que yo hago es que es absolutamente diferente, es otra cosa, completamente. Y entonces, conociendo más sobre la metodología, indiscutiblemente se abrió una puerta importantísima para especialmente los casos de personas adultas mayores, que nos refieren desde trabajo social del Hospital de Heredia o de otras dependencias del área de salud. Esto porque generalmente se trata de grupos de hijos e hijas familiares que están dispersos porque ya cada quien tiene su proyecto de vida caminando, ¿verdad? Y se tienen que detener en ese proyecto individualizado de cada familia para observar las necesidades de papá o mamá. Entonces, sentarse a conversar sobre eso parece increíble, pero es una práctica que en Costa Rica culturalmente no está tan arraigada, por lo menos en los grupos familiares que nos ha correspondido atender en esta sede. Y eso ha permitido entonces que esa metodología sea, pero exactamente maravillosa para lograr que las personas se pongan a conversar, se concentren en las necesidades de papá y mamá, y lejos de sentirse como adversarios en el proceso, se sientan precisamente como colaboradores y acompañantes de papá y mamá y como un equipo de trabajo, ¿verdad? Creo que eso ha sido lo más rico de esa metodología, que las personas entonces se identifican como equipo de trabajo, ¿verdad? Y ven aportes diferentes que puede dar cada quien y no tiene la rigurosidad de una orden judicial, sino que ellos desde sus posibilidades también se miden hasta abarcar todo el abanico de necesidades que previamente se han establecido. Para determinar si un caso aplica para esa metodología, generalmente lo primero es considerar si es un caso de personas adultas mayores respecto de los hijos, porque institucionalmente tenemos directrices que nos prohíben, digamos, métodos alternos en materia de violencia de pareja. Pero como es exclusivamente para violencia de pareja, se abre la puerta para otro tipo de casos. Entonces, lo hemos implementado en casos de adultos mayores referentes a los hijos que no se logran poner de acuerdo en horarios de atención de papá y mamá, en qué necesidades específicas, en qué remodelaciones, por ejemplo, se deben hacer a la casa para que sea accesible a las nuevas condiciones y funcionalidad de la persona. También lo hemos hecho en relaciones vecinales con adultos mayores, porque
en esa materia ellos tienen derecho a pedir medidas de protección. Y estos casos ha sido muy exitoso su manejo a través del círculo de diálogo y incluso se construyen reglas de convivencia vecinal, así le hemos denominado. Entonces ha sido muy interesante porque también la persona adulta mayor aporta respecto de necesidades del vecino, que no había tomado en cuenta antes de poder sentarse a dialogar. Entonces creo que para mí es por ahí por donde una va identificando los casos, igualmente que no haya hechos de agresión o violencia muy fuertes, ¿verdad? Que requerirían eventualmente como un apoyo psicológico o algo diferente antes de llegar a la posibilidad de sentarnos a dialogar. Si nosotros tuviéramos psicólogos adscritos directamente al juzgado, tal vez uno podría pensar en un abordaje previo y preparar a las personas para ese diálogo ya acompañados. Pero de momento esas más o menos son como las pautas que vamos tomando en cuenta. Recuerdo un caso en particular que creo yo que es de los más exitosos que hemos tenido. Papá y mamá vivían juntos, ya los dos adultos mayores con necesidades muy diferentes, un grupo de 6 hijos. Curiosamente, 3 muy identificados con las necesidades de la mamá y 3 muy identificados con las necesidades del papá, pero no lograban coincidir en organizarse como grupo de hermanos para atender al 100% las necesidades de los dos. Entonces, tanto la señora, la mamá, ¿verdad?, como el papá tenían necesidades descubiertas que podían ser atendidas por los hijos que no tenían empatía con ellos. Era bastante curioso el caso. Una compañera, Carol Hernández, que me acompañó en la capacitación de círculos de diálogo, curiosamente tenía al papá en el centro diurno que ella dirige. Y a mí me llega el caso desde el ámbito de salud. Cuando yo identifico que había esa conectividad con una compañera también y que el caso se perfilaba dentro de los que yo había más o menos identificado como viables, no dudé en llamar a Carol, nos pusimos de acuerdo, hicimos las reuniones de preparación, ella desde el centro diurno, yo con las resoluciones judiciales. Hicimos entonces toda la preparación de los materiales de manera conjunta y fue súper exitoso. La primera sesión se logró hacer un recuento de todas las necesidades y que los hijos comprendieran que no importaba si yo me sentía más afín a uno o al otro por historia de vida, lo cierto era que tenían su responsabilidad para ambos. Esa fue como el mayor alcance en la primera sesión. Como son 6 y solo disponemos de una audiencia en las mañanas, decidimos hacer una segunda audiencia. En la segunda audiencia ya ellos venían más preparados, ya tenían propuestas más concretas y además se había puesto en ejecución un pequeño plancito de abordaje de las necesidades de ambos, con horarios, tareas, etc. Y se podía hacer la evaluación de cómo les había ido al respecto. Entonces fue muy interesante porque se hicieron ajustes y incluso Carol tuvo una iniciativa muy bonita cuando ya ellos estaban como conversando sin tanta presión y ya más plácidamente, y les ofreció tomarse una fotografía y ellos dijeron: tenemos casi 30 años de no poder estar juntos. Y entonces esa fotografía provocó después llanto, abrazos, qué sé yo, fue muy muy emotivo, ¿verdad? Y yo lo adjudico a esta metodología porque de otra forma no hubiéramos podido acercarnos a ellos de la forma en que lo hicimos. Sí se hace la observación que yo ahí no estoy en mi condición de jueza, sino que estoy como facilitadora del círculo, que somos 2 personas que vamos a estar a cargo, ¿verdad? Y que eso sí, lo que allí se acuerde puede llevarse al proceso judicial para que tenga ya un peso de esa naturaleza, ¿verdad? Y que sea un compromiso que queda firme, por así decirlo. En definitiva, se ha construido una alternativa diferente que provoca
acciones tan positivas como esas, siento yo. Y así podría contar otras experiencias, pero esta me marcó mucho porque fueron 6 hijos, era de papá y mamá, es decir, era complejo, no era solamente una de las personas, ¿verdad? Y eran de ellos un grupo importante de familiares. Mi mensaje definitivo tiene que ser este: hay que arriesgarse, hay que hacerlo. Yo también tuve mis dudas iniciales y conforme leí, estudié y me capacité, me fui convenciendo paulatinamente. Y después de haberme capacitado, lo que había que hacer era hacerlo para que se quitara no solo los temores, sino además que pudiéramos experimentar las cuestiones positivas, las experiencias, todo lo que iba a surgir a partir de. No es fácil, ¿verdad? De pronto leerlo suena como sublime, como muy tierno, etcétera, pero ya a la hora de las horas hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, pero es mucho más enriquecedor el resultado que una sentencia donde no sabemos cómo lo van a tomar las partes, donde una muy probablemente va a estar de acuerdo, otra va a estar en contra. La riqueza de construir en grupo, yo diría que para mí es algo muy, muy valioso y que me reconforta mucho. Y quisiera que muchas más personas lo puedan experimentar arriesgándose a aplicarlo, ¿verdad? Como les decía en la introducción, vamos a compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido de círculos de paz y con algunos grupos con los cuales hemos trabajado. Hace algunos años, ¿sí? Vemos 2 diapositivas. Vemos la primera y la siguiente. Ahí en opciones de presentación, ajá. Ahí le das. ¿Qué? Duplicar. Quitar, duplicar, tal vez, no. Me parece que es la primera, vamos a ver. Ah, ahí se quitó. Algo pasó. No lo están viendo. Ahorita. No. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí, ahí ahora sabemos perfecto. Perfecto. Ah, perfecto, gracias. Trabajamos con el organismo de investigación judicial, con unos compañeros que pertenecen al servicio de ayuda psicológica o apoyo psicológico, y a través de este servicio pues capacitamos a un grupo de personas que trabajan en oficinas, ¿verdad? En diferentes oficinas del organismo. Un grupo muy interesante hizo su aplicación de Círculo de Paz en la sección de análisis de escritura y documentos dudosos. Ahí reunieron a 18 personas, 18 peritos que trabajan en esta sección. Y bueno, el objetivo de este grupo fue definir acciones para implementar para el desarrollo de las reuniones. Resulta que nos comentaban que las reuniones de personal eran un caos. Aquello era un desorden, había mucho irrespeto, no se ponían de acuerdo, habían discusiones feas incluso, y no había orden ni nada que verdad que yo era caótico. Entonces, un poco para poder reunirse y generar diálogos asertivos, un ambiente un poco más sano, ¿verdad? En las labores de coordinación, incluso como equipo de trabajo, realizaron, bueno, toda una estrategia, ¿verdad? Interesantísima. Crearon una historia mítica con un personaje llamado Tuteca y crearon hasta una campaña de expectativa. Entonces, como había mucha resistencia a volver a este tipo de reuniones por los antecedentes que ya tenían como equipo de trabajo, ellos sabían que tenían que cambiar de estrategia, enamorar de alguna manera a las personas para que asistieran a la actividad. Y ese enamoramiento entró por la curiosidad. Entonces empezaron a dejar mensajitos en los escritorios, por correo electrónico. Aquí en pantalla ven algunos de los mensajes.
y pistas al respecto de esa historia y ese personaje mítico. Resulta que llegó el día de la actividad, el día previo a la reunión de círculo, bueno, a la reunión de oficina a manera de círculo de paz, dejaron también una decoración especial en la oficina, donde dejaron caminos de hormigas, ¿verdad? Porque la historia trataba también de unos personajes con hormiguitas, por eso ven en pantalla que una de las imágenes de campaña de expectativa tiene este elemento de las hormigas, y decoraron el piso, hormiguitas caminando hacia el lugar de reunión que era el comedor. En el comedor también dispusieron ya el área para la reunión e incluso decoraron una pared con un árbol y donde las hojas de este árbol o algunas de las hojas iban a ser los valores que como equipo de trabajo iban a construir, iban a dar contenido a estos valores y reglas de comportamiento para las reuniones. Entonces, como ven, este es un ejemplo, bueno, el día de la reunión no faltó nadie, llegaron las 18 personas que conforman el equipo, pudieron por primera vez generar un diálogo atento, una escucha activa y mantener el orden gracias a la pieza de diálogo, que también la pieza de diálogo fue un elemento construido por ellos a partir de la historia mítica. Realizaron incluso hasta un AMPO, donde ahí documentaron la actividad, documentaron los acuerdos tomados y posteriormente en cada reunión de oficina iban utilizando pues esta metodología, la pieza de diálogo, iban a sacar también este AMPO para darle seguimiento a los compromisos y a las cuestiones ya propias que trataban en las reuniones. Este es un ejemplo de un círculo que se genera por una situación problemática, pero no es un círculo propiamente de paz, es un círculo de diálogo, es un círculo de coordinación entre los compañeros y compañeras de esta sección. Vamos a ver. Ahora ya no puedo pasarlo. Vamos a ver. Siguiente. Hemos trabajado con diferentes grupos del Ministerio de Educación Pública en diferentes momentos a lo largo de los años que hemos trabajado en la metodología de círculos. En este caso, les voy a detallar pues un ejercicio que se hizo con el Departamento de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del MEP. Este es un departamento que se encarga de la resolución de conflictos cuando se dan en centros educativos y que tienen que ver con la comunidad educativa, que incluye al cuerpo docente, a los estudiantes, padres y madres de familia y además a la comunidad que está alrededor de ese centro educativo. En este caso fue un ejercicio súper interesante, vino gente, integrantes, digamos, del departamento que trabajan en las diferentes regionales, tuvimos personal de todo el país y el casito que brevemente les relato fue una atención a un conflicto muy serio que hubo, que incluso suscitó la atención de los medios de comunicación porque fue un conflicto abierto completamente entre la directora que estaba trabajando en este centro educativo y toda la comunidad educativa en general. Los padres y madres se oponían, digamos, al nombramiento de esta señora, los estudiantes también, la comunidad incluso fue afectada porque hubo manifestaciones, bloqueo de calles y seguían como también con amenazas de continuar, digamos, estas manifestaciones abiertas. El equipo capacitado en la metodología pues decidió aplicar el círculo para brindar un espacio de escucha a las demandas de cada sector representante y tratar de encontrar soluciones. Realmente en ese momento que había un conflicto tan a flor de piel y tan importante,
El objetivo principal era escuchar atentamente las demandas de cada sector y que fuera un espacio realmente participativo, porque también se cuestionaba un poco el tema de la participación y de que no se estaban tomando en cuenta algunos sectores. En este caso, se ofreció ese espacio con representación incluso hasta de la población menor de edad, de la población estudiantil involucrada, en donde se valoraron alternativas de solución. Ahí mismo empezaron a trabajar en algunos acuerdos y meses después, bueno, el asunto se llegó a un acuerdo en ese momento, y meses después quedaron también con un plan de trabajo a partir del círculo para dar seguimiento. Esos seguimientos también fueron acordados que fueran dentro de la técnica de círculo de paz para conocer los cumplimientos o no cumplimientos de los acuerdos tomados en esas sesiones. Este otro caso fue acá en sede judicial en materia penal juvenil. Pensamos nosotras que fue el primer caso de cyberbullying resuelto en el país en la instancia de penal juvenil y que se resolvió de manera realmente muy exitosa. Este caso tenía pues una larga historia, una historia también muy dolorosa para la persona víctima, donde se presumía que un grupo de compañeros habían abierto un perfil para generar bullying a una de las compañeras. Esta muchacha pues muy lesionada, ¿verdad? Toda su familia también, pues se tomó la decisión por parte de fiscales y fiscalas penales juveniles y los jueces encargados del caso, de llevarlo a un diálogo donde obviamente primero que todo eran las necesidades de la persona víctima y de su familia, y las demandas que esta persona requería y poderle dar tal vez alguna respuesta hacia esto. Las personas accedieron, todos y todas accedieron a participar de este encuentro. Solicitaron pues un espacio incluso neutro en la comunidad para poder agrupar, porque ya era un número bastante importante, eran varios defensores de cada una de las personas involucradas, los muchachos, sus familias, ¿verdad? Los tutores o progenitores que estaban ahí presentes, la fiscalía, la jueza encargada, y se dio realmente un diálogo sincero y reitero, donde las necesidades de la persona víctima realmente afectada tuvo un eje medular, ¿verdad? Fue un pilar en ese círculo, y la afectación que esta situación había generado con años de antigüedad. Creativamente los fiscales y las fiscalas encargados de este diálogo crearon un método muy participativo, anónimo incluso, para poder rescatar, ¿verdad?, la clave y usuario con la cual se había abierto ese perfil en Facebook, y porque esa era la demanda principal de la muchacha. Ella decía, bueno, yo quiero que se cierre ese perfil, yo quiero que se cierre ese perfil, y a lo largo de los 3 años nunca se le había dado realmente respuesta, ni se había podido resolver. Esa misma tarde se resolvió porque generaron ahí la clave y usuario, entraron con una computadora y esa misma tarde se cerró ese perfil, creo yo que nefasto para estas personas. Entonces, bueno, esta, como les digo, fue una experiencia muy exitosa, documentada por parte de la Fiscalía Penal Juvenil incluso, porque fue un caso, yo creo que, bueno, inédito. Vamos a seguir. Este fue la experiencia que ya doña Sara les adelantó. Fue a partir de un caso que llegó a una casa de justicia
Y en esta situación, pues era un conflicto vecinal, ¿verdad? Entre un grupo de personas adultas mayores, personas menores de edad y sus madres y padres, y el asunto era la convivencia cotidiana en el barrio. Es un barrio pues un poco alejado de la ciudad, entonces usualmente decían los vecinos y vecinas, bueno, es muy tranquilo, pero ya la paz se perdió acá, ya no me siento cómodo y cómoda estando aquí, hemos tenido muchos conflictos, un diálogo realmente inexistente por parte de las personas y ya con demandas incluso hasta en sede judicial. Este fue una situación muy particular porque, bueno, el grupo que decide tomar esta situación y llevarlo, ¿verdad?, a un diálogo en círculo de paz, saben que paralelamente hay un proceso judicial, entonces determinan pues toda una estrategia para convocar, para explicar y promover, como bien decía doña Sara, la participación de toda la comunidad. El día que realizan la actividad llega solo un sector de esta comunidad, que es la población adulta mayor. Ahí el objetivo del círculo se transforma y entonces se vierte frente a las necesidades que tiene la población adulta mayor y las atenciones que ellos necesitan en su comunidad y las demandas que están realizando. Esto pues se lleva al juzgado como una de las, me imagino, piezas a valorar por parte de la persona juzgadora. En este caso, la realización del círculo fue previo precisamente a la audiencia que se programó en el juzgado y el juez a cargo de la valoración toma esta pieza, ¿verdad? El resumen, ¿verdad?, que se le da del Círculo de Paz, realizado por mediadores y mediadoras de Casa de Justicia, y lo que hace es devolverlo a la comunidad, indicando que él lo que quiere es que pues vuelvan a intentar hacer otro círculo para mejorar las relaciones en el barrio y ver que realmente haya un diálogo entre los grupos, ¿verdad?, del conflicto. Y que ese otro ejercicio, el resultado, se devuelva como otra de las piezas a valorar al juzgado y que entonces a partir de ahí se podría mencionar o dictar una sentencia. Efectivamente, entonces, a la hora de tener esta devolución, la comunidad y la Casa de Justicia lo que organizan es otro círculo donde la estrategia cambia un poco y la organización incluso de este segundo círculo participan más a nivel de la organización más activamente a la comunidad, se involucra más algunas personas en la misma organización del círculo. Entonces ellos y ellas participan en la organización, en la convocatoria, en la planificación, incluso en esta ocasión llega toda la comunidad. En este caso, bueno, en pantalla se presentan pues algunos de los acuerdos, ¿verdad? Incluso al final participan también de acciones comunitarias de beneficio como un programa de reciclaje donde los niños y niñas y las personas adultas mayores participen en un espacio comunitario para el mejoramiento, por ejemplo, de espacios públicos y del programa de reciclaje. Entonces, esto, bueno, fue un caso muy cuidado, ¿verdad?, por parte de la Casa de la Justicia, de las personas que estuvieron a cargo de la actividad, pero también de la misma participación ciudadana de la comunidad en la búsqueda de soluciones a los retos, ¿verdad?, de la convivencia cotidiana que tenemos en nuestros barrios. Y finalmente, ya para cerrar, voy a compartirles un pequeño testimonio de una colega que trabaja en el SINAC y que con ellos también hemos trabajado algunas experiencias. Buenas tardes, mi nombre es Olga Durán Monge. Sí, se escucha. En el programa de educación ambiental en el área de conservación central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Desde hace varios años tenemos una alianza, un trabajo colaborativo con CONAMAC. Ha sido una oportunidad que surge de un interés de capacitación a funcionarios a partir del contacto del programa de educación ambiental y la dirección del área, pero que ha permitido permear a los diferentes procesos institucionales. Se han generado 2 capacitaciones a funcionarios y esto ha permitido no solamente conocer la metodología de círculos de paz, sino implementarla en procesos internos, pero también en el trabajo con diferentes actores sociales. Nuestras competencias en materia de áreas silvestres protegidas, de vida silvestre, gestión forestal, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos requieren el abordaje integral con los diferentes actores sociales. Y por ello, este tipo de metodologías nos han ayudado y nos han contribuido a generar espacios de reflexión, de diálogo, de toma de decisiones con enfoque participativo y de no solamente abordar conflictos, porque en realidad no es solamente un conflicto, sino generar círculos de diálogo, de aprendizaje, de intercambio de experiencias. Y esto ha propiciado cómo hemos aplicado, pero también cómo hemos adaptado la herramienta de círculos de paz en nuestra gestión institucional. Hemos generado espacios de capacitación donde mayoritariamente han sido funcionarios del área de conservación central, pero que hemos hecho partícipe también a otros compañeros de otras regiones del país y que ha ido, por tanto, permeando el tema en otros territorios a nivel nacional. Lo vemos como una oportunidad y queremos seguir caminando, seguir aprendiendo en este espacio tan abierto, tan participativo, que sin duda es un método, una metodología aplicable a nuestro accionar en diferentes instituciones públicas. Así que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a CONAMAC por esta oportunidad de aprendizaje y seguimos en diálogo de saberes sobre círculos de paz. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, lo que tuvimos fue una clase maestra, ¿verdad? Lo que se conoce en el mundo del aprendizaje como una clase maestra, definitivamente, sobre círculos de paz. Creo que tuvimos mucha claridad en la exposición de ustedes con respecto a lo que se debe hacer en un círculo, lo que no se debe hacer, incluso involucrando temas éticos, ¿verdad? Para qué tipo de contextos, cuando nos cuenta Aurelia todas esas experiencias, ¿verdad? Para qué tipo de contextos podría utilizarse. Y creo que una de las enseñanzas, además de todo lo de fondo, ¿verdad? Que fue súper valioso, creo que una de las enseñanzas más importantes, lo dijo hace un ratito Aurelia, es que esto no puede hacerse de manera antojadiza, ¿verdad? Es una metodología que hay que aprender, es una metodología para lo que hay que formarse, en la que hay que estudiar y sobre todo creo que implica algo que es muy importante en este tema y que es el poder tener la actitud para facilitar estos procesos, porque definitivamente las personas pueden tener un acercamiento a esta metodología de trabajo a partir de un buen modelaje, ¿verdad? Entonces creo que es en algo que las personas que trabajan en este campo, ¿verdad? Tienen que esforzarse por mantener, ¿verdad? Una actitud que siempre esté tendiente a acercar a las personas, ¿verdad? Y a valorar en el círculo una oportunidad para promover una convivencia pacífica en el contexto en el que estemos, ¿verdad? Si yo quisiera, antes de terminar y ver, bueno, si hay alguna persona que tiene alguna preguntita, quería darle la palabra un momentito a doña Laura Ávila, que no sé si está todavía por acá con nosotros. Doña Laura es la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia, una gran aliada estratégica de la Escuela Judicial. Juntas hemos programado y proyectado una serie de actividades precisamente para invitar a las casas de justicia, ¿verdad? Y a todos los centros de mediación y de conciliación extrajudiciales para que nos acompañen. Y bueno, Laura, adelante. Muchas gracias. Katia, demasiadas gracias y encantadísima de saludar a Sara y Aurelia, ¿verdad? Grandes personas que han impulsado siempre esto y de verdad que muchas gracias porque fue eso, una clase magistral. Ahora que estoy pues en esta vitrina de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, sigo creyendo, impulsando y diciendo que los círculos de diálogo y círculos de paz son maravillosos, son mágicos, son restauradores, los uso yo en lo particular no solo para efectos, digamos, de resolución de conflictos, sino también para círculos de celebración, de evaluación, de planeación, para otros objetivos y me siguen enseñando tanto.
los círculos enseñan un montón. Aprovecho nada más también para felicitar a los compañeros del Centro RAC, ¿verdad? Los jueces y jueces conciliadores por esta nueva etapa de promoción y muchos éxitos por ahí. Y pues nada más cerrar diciéndoles que lo que es la experiencia de casas de justicia y de centros RAC en temas de círculos va en aumento. Cada vez recibimos más solicitudes, más inquietud. La gente, las instituciones, equipos de trabajo y así un sinnúmero de personas interesadas en buscar espacios de diálogo. Y por supuesto, después de un análisis del conflicto, de la situación y demás, pues muchas veces recomendamos y acompañamos también. Las casas de justicia han venido haciendo también un papel muy protagónico, haciendo un acompañamiento de estos círculos. Así que, pues no, agradecerles definitivamente. Yo creo que esto más que una metodología, insisto y volvemos a decir, es tema de cultura de paz y educación para la paz. Y que creo que los círculos es una de esas formas maravillosas de poner en práctica lo que la ley RAC establece. Así que mil gracias, Katia, más bien por estos espacios que nos permitiste también compartir y por supuesto a Aurelia y a Sara, gracias por el maravilloso trabajo que hacen. Muchas gracias, Laura. Y yo quisiera saber si hay alguna persona que tenga alguna pregunta que no haya sido resuelta dentro ya de la actividad. Doña Katia. Lo que hay es un montón de agradecimientos en el chat. Sí, qué lindo. No, muchas gracias, de verdad. Los recibí los brazos abiertos, muy amables, qué lindo reencuentro. Y bueno, y conocer a tantas personas que trabajan también en esta línea. Hay una consulta, aprovechando que doña Laura está acá, por el chat que dice de doña Seidy Bermúdez. Dice, ¿hay algún procedimiento para remitir o solicitar intervención de un círculo de paz desde Casa de Justicia? Ok, tal vez no comprendo muy bien la pregunta, si habrá un procedimiento para remitir o solicitar. Ok, bueno, en realidad es mucho lo que pasa es que las personas buscan las casas de justicia o a veces buscan a la DINARAC, ¿verdad? Entonces, depende de cómo se enteren, ¿verdad? Los que están necesitando un círculo, pues obviamente buscarán canalizarlo hacia la casa más cercana. O si lo canalizan a través de DINARAC, pues nosotros también vamos entrando en contacto, o sea, con la casa más cercana que pueda estar donde está siendo solicitado el servicio, ¿verdad? Entonces, si esa es la pregunta de Seidy, pues nosotros estamos aquí atajando muchas veces esas inquietudes, esas solicitudes y canalizándolas ya sea con las casas o con equipos de trabajo. Así que por ahí si sabemos algo de Santana, que sin duda alguna hay necesidades, pues por ahí entramos en contacto con esa casa. Bueno, muchas gracias, Laura. Entonces, yo creo que vamos cerrando, de verdad, nuevamente agradecerle muchísimo a doña Sara y a doña Aurelia por este espacio, de verdad tan enriquecedor, por la disposición que siempre tiene CONAMAC para apoyar todas las iniciativas de la Escuela Judicial y de tanta gente, ¿verdad?, que recurrimos a ustedes para hacer esta alianza y esta colaboración. Muchísimas gracias, de verdad, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hay gente que nos acompañó de otros países, eso me llena de mucho, ¿verdad?, de mucha emoción, ¿verdad? Gente de República Dominicana, de Argentina, gente de Nicaragua, así es que muchísimas gracias por acompañarnos.